Muy buenos días, amados hermanos. Tengan todos un bendecido domingo en esta mañana. Les invito a que vayamos a nuestro evangelio, a nuestro evangelio de Mateo. Estamos en esta mañana dando continuidad, por supuesto, a esta serie de predicaciones en este evangelio. Hoy nos corresponden los versículos 23 a 27 del capítulo 8 en esta predicación titulada Cristo, el Señor de la tempestad. Dice así la bendita palabra del Señor Jesucristo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Oremos, hermanos. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana por el privilegio, Señor, que tenemos de poder estar reunidos sin ningún impedimento, Señor, aquí, Señor, juntos en el pueblo que tú has redimido, a escuchar tu bendita palabra, Señor. Oramos y te pedimos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, nos fortalezca para continuar nuestra vida en este mundo, Señor, hasta el día en que vayamos a la gloria contigo. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe. Ayúdanos, Señor, a echar fuera todo temor, Señor, a las circunstancias externas a nosotros y poder poner nuestra mirada en ti, Señor, quien eres el autor y consumador de la fe, Señor. Gracias te damos nuevamente, Señor. Pedimos que este servicio sea para la honra y gloria, Señor, de tu Hijo Jesús. En su nombre oramos y pedimos esto, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El domingo pasado hablábamos acerca del costo de seguir a Cristo, y después de que el Señor Jesús ha puesto bien claro el valor, el precio que hay que pagar al renunciar a diferentes cosas en nuestra vida por seguirle, el texto continúa en los versículos que tenemos en esta mañana, hermanos, delante de nosotros, y en los cuales estaremos pasando la siguiente hora. Hermanos míos, no debemos dejar de desconectar lo que acaba de enseñar el Señor Jesucristo a sus discípulos y la exhortación que Él hace a ellos de seguirle. Y la razón es esta, hermanos, que vamos a ver en el texto en esta mañana qué es lo que sucede cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, renunciando a todas aquellas cosas que no nos dirigen hacia el destino que el Maestro ha planeado para nosotros. Tenemos que empezar, por lo tanto, diciendo, hermanos, que Jesucristo es el Señor de la tempestad. Él controla todo con su poder soberano. Él decide quién de sus discípulos entrará a la tempestad y en qué preciso momento lo hará. Él diseña cada tempestad de nuestra vida. Él es quien decide sus causas, su intensidad, su tamaño y su duración. Él decide todo acerca de nuestras vidas. Y Él usa sabiamente las tempestades que atravesamos para la gloria suya y para el bien nuestro. Él gobierna con autoridad suprema cada momento y cada detalle antes, durante y después de la tempestad. Cristo tiene de hecho propósitos eternos al hacer pasar a sus discípulos por fuertes tempestades. Él usa la tempestad de una manera intencional para probar y comprobar cómo está nuestra confianza en Él, de tal manera que le conozcamos en verdad. Él nos pone dentro de tempestades que van más allá de nuestro control. Estas tempestades, hermanos, revelan inmediatamente la condición y el estado de nuestra fe y nos dicen dónde tenemos puesta nuestra esperanza. Basta apenas unos segundos en la tempestad, hermanos, para conocer cómo está nuestra confianza en Jesucristo. Las tempestades de nuestra vida revelan si estamos viviendo lo que estamos aprendiendo en la palabra de Dios. Eso es lo que vemos en este pasaje. Los discípulos habían ya estado escuchando las enseñanzas del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Ahora, hermanos, se acabó la teoría.
En este pasaje vemos que se acabó la teología y viene la práctica, la vida real. Es hora de demostrarle al maestro lo que en verdad han aprendido a sus discípulos. Debemos tener en claro, hermanos, que no basta con saber la verdad. Es necesario vivir la verdad. No es suficiente aprender la verdad. Es necesario y fundamental crecer en la verdad, y eso solo se hace a través de las tempestades de nuestra vida. Este es un examen que los discípulos enfrentan y deben demostrar qué han aprendido según lo que el maestro les ha enseñado. ¿Y qué es lo que el Señor les ha enseñado? Les ha enseñado que Él es el Rey de la creación. Él es el soberano y dueño de todo. Él es el Todopoderoso. Él es Yahweh encarnado. Él es Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Dios hecho hombre. Esto es lo que tenían que haber aprendido los discípulos. Y eso es, hermanos míos, el punto de este pasaje. El punto central de todo este pasaje es que no podemos poner nuestra confianza ni en las multitudes, ni en las comodidades, ni en la estabilidad económica o material, ni en ninguna otra cosa al seguir a Jesús, porque todo aquello en lo que depositamos nuestra esperanza, que no es el Señor Jesucristo, está próximo a ser destruido. El Señor continúa enviando hasta el día de hoy a sus seguidores a una tempestad más allá de sus propias fuerzas. Y es en medio de esa tempestad que nuestra fe y nuestro amor por Jesús se confronta, se prueba y se refina. Nuestra fe, hermanos, no es probada cuando estamos sentados escuchando la verdad. Nuestra fe no es probada cuando aprendemos la palabra o algunos versículos. Nuestra fe es probada cuando estamos en medio de la tempestad y en cómo respondemos a las dificultades de seguir a Cristo en nuestra vida. Tendremos, hermanos míos, en esta mañana 3 diferentes encabezados para la enseñanza de hoy. Punto número 1, inevitable tempestad. Punto número 2, inmutable Salvador. Y punto número 3, imponente soberano. Así que empecemos, hermanos míos, en el versículo 23 y al principio del versículo 24 encontramos el primer punto de esta mañana, inevitable tempestad. Dice así el versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. El texto comienza, hermanos, con la iniciativa del Señor Jesucristo. Dice que Él entra en la barca. Fue iniciativa de Él emprender la travesía hacia el otro lado del mar de Galilea. Él es el que inicia las cosas, seguida de la obediencia de sus discípulos verdaderos. Dice el texto, sus discípulos le siguieron. Recordemos, hermanos míos, y no desconectemos este pasaje de lo que aprendimos el domingo pasado. Cuando Jesús confronta a aquellos que querían seguirlos, Él había dicho que tenían que pasar al otro lado. Y algunos dieron un paso atrás, pero otros, esos discípulos verdaderos, le siguieron. Marcos, en su narración de esta misma escena, nos dice que todo esto ocurrió cuando llegó la noche. Esto es Marcos capítulo 4, versículo 35. Y se refiere al momento en el que se ocultaba el sol y da paso a la oscuridad de la noche. Quisiera, hermanos, que empecemos a visualizar todo lo que está ocurriendo en esta escena. En esos momentos, hermanos míos, en cuestión de minutos, se va toda la luz del día y se hace la oscuridad. Recordemos que en los tiempos bíblicos no existía alumbrado eléctrico como tenemos hoy. Por lo tanto, una vez que descendía el sol, las tinieblas cubrían la tierra. Es en este momento en que Jesús entra en la barca y sus discípulos le siguen. Ellos habían estado en el lado, recuerden, de Capernaum. Ahí es donde Jesús ha estado haciendo milagros. Ahí es donde las multitudes se han reunido alrededor de Él. Ahora Él manda pasar al otro lado. Dijimos que ese otro lado, el domingo pasado hablábamos de esto, se refiere a la orilla oriental del mar de Galilea. Jesús quiere dirigirse hacia una aldea llamada Gadara. El mar de Galilea, hermanos, a pesar de su nombre, es en realidad un lago. Y este lago mide unas 8 millas desde Capernaum hasta Gadara. Esto es aproximadamente unos 12 kilómetros. Jesús desea ir al otro lado porque ahí no están las grandes multitudes y eso le permitiría quizá descansar un poco. Y continúa el versículo 24 y dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca.
Es increíble, hermanos, cómo la vida puede cambiar en un instante. El texto dice, y he aquí. La idea es que fue de repente, fue de pronto, de manera inesperada, en medio de la oscuridad de la noche, mientras ellos están en la barca, se levanta una gran tempestad de viento. Este tranquilo viaje en barca es de pronto interrumpido por una violenta tempestad. Una tempestad tan grande, dice el texto, que las olas cubrían la barca. Hermanos míos, esto es con truenos ensordecedores, con relámpagos deslumbrantes, furiosos ventarrones, torrentes de lluvia. De hecho, la palabra original en griego que utiliza Mateo aquí es la palabra sismos. De ahí es donde proviene nuestra palabra en español sismo o terremoto. Lo que nos indica, hermanos, que la inestabilidad de este lago esa noche parecía un maremoto. Ese lago estaba listo para partirse en dos desde el fondo del suelo marino. La furia del viento, la fuerza del mar, todo en contra de la barca, todo en contra de los discípulos ahí dentro. Esa tempestad, hermanos míos, viene contra ellos con un poder de proporciones tsunámicas. La barca está siendo golpeada fuertemente y se está inundando. Está a punto de hundirse bajo el poder de la tempestad. Será devorada por el agua, tragada por el mar como si fuera un bocado de pan. Está siendo, hermanos míos, golpeada por fuertes vientos y golpe tras golpe sacude con violencia la pequeña embarcación pesquera. La tira de un lado, la tira de otro, de arriba abajo y la hace girar como un remolino en el mar. Y ahí están, hermanos míos, estos atemorizados discípulos. ¿No es cierto que así nos sentimos muchas veces, hermanos? No paramos de recibir los embates de las tempestades con sus vientos y con sus olas. Nos golpean a la derecha, nos golpean a la izquierda, nos tiran para arriba y para abajo y nos hacen girar como un remolino confundiéndonos. Esta es una tempestad, hermanos, en medio de la noche, en medio del mar, de la más alta categoría conocida. Es un huracán con muchísima fuerza, con poder destructivo. No es una brisa marina que está acariciando la playa. Hermanos, es una tempestad que despedaza todo lo que encuentra a su paso. Qué rápido, hermanos míos, puede cambiarnos la vida. De una tranquila noche como cualquier otra, podemos pasar a estar al borde de la muerte en medio de la peor de las tempestades. Justo cuando estos discípulos pensaron que seguir a Cristo los mantendría lejos de los problemas, de pronto y sin previo aviso, se encuentran en medio de una terrible tempestad, la peor de las tempestades, y ahora tienen que actuar. Alguien tiene que hacer algo, es necesario actuar inmediatamente. Así son, hermanos, las tempestades que golpean la barca de nuestras vidas y nos sacuden. Ningún discípulo de Jesús está libre de tempestades. Ningún verdadero cristiano tiene el descanso asegurado. Aprendamos esto, hermanos. Si somos verdaderos discípulos, vamos a enfrentar verdaderas tempestades. Si somos sus discípulos, a veces escucharemos a Jesús decir, vamos al otro lado, sin ni siquiera saber que nos está dirigiendo al corazón de la tempestad. No nos debe extrañar cuando de pronto nos encontremos entonces en medio del caos de una tempestad. Las tempestades del desánimo, las tempestades del dolor, las tempestades de las dificultades, de la enfermedad, de la decepción, las tempestades de los problemas familiares y los problemas matrimoniales. Siempre estaremos enfrentando tempestades, hermanos míos, si somos sus discípulos. Jesús nunca prometió que el viaje en la barca sería un viaje tranquilo y apacible. No estamos, hermanos, les recuerdo, en la vida cristiana, no estamos en un crucero de 5 estrellas para contemplar el atardecer. Hermanos míos, estamos en la barca con Jesús, yéndonos hacia la misión que Él nos ha encomendado. Estamos en una barca con Jesús muchas veces dirigiéndonos hacia la mismísima tempestad. Nuestra fe entonces será puesta a prueba constantemente y debe ser puesta a prueba constantemente. De hecho, debemos tener mucho cuidado cuando notamos que nuestra fe no está siendo probada, porque la fe que no se comprueba es una fe en la que no se confía. La fe que no se hace pasar por pruebas, hermanos, en realidad es una fe que no sirve para nada.
Jesús sabía que no fue suficiente para los discípulos haber escuchado la enseñanza del Sermón del Monte, porque no es suficiente haber escuchado la verdad. Es necesario que la enseñanza nos penetre el alma. Jesús sabía que no fue suficiente que los discípulos hayan contemplado los milagros de sanidad que él había hecho, porque no es suficiente, hermanos míos, ser simplemente un espectador de milagros. Es necesario vivir en carne propia lo que es la fe verdadera. El corazón de un cristiano, mis hermanos, es conocido, de hecho, por cómo actúa y dónde está su confianza en medio de la tempestad. ¿Dónde está tu esperanza en medio de la tempestad cuando golpea tu barca? ¿En qué pones tú tu confianza? Ahí es donde vemos el carácter y la semejanza de nosotros a Cristo Jesús. Estamos desarrollando ese carácter que es necesario en la vida cristiana para ser como Cristo. Es necesario, por lo tanto, que miremos a estos discípulos y nos identifiquemos con ellos. No pensemos, hermanos, que estar en la voluntad de Dios significa automáticamente estar a salvo de tempestades. De hecho, la obediencia a Dios nunca te garantiza la ausencia de tempestades. La obediencia a Dios siempre te garantiza, sin embargo, la presencia de Cristo en medio de esas tempestades. Hay creyentes hoy que son sacudidos por enfermedades repentinas, por la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, por un ataque feroz del enemigo. La lección aquí en este punto número 1 es clara, hermanos. Las tempestades son inevitables. Y ya que las tempestades son inevitables, entonces lo único que importa es quién está contigo en medio de esas tempestades. Pasemos al punto número 2 en esta mañana, hermanos, y vamos a ver ahora qué es lo que hace el Maestro. Punto número 2, inmutable Salvador. Final del versículo 24 y versículo 25. Dice el final del versículo 24, pero él, refiriéndose a Jesús, pero él dormía. Pocas veces, hermanos, se escucha una historia con un contraste tan drástico como este. En medio de esta terrible tempestad, en medio de estas olas y en medio de los relámpagos, truenos y todo lo que hacía golpear a esta barca, hermanos, Jesús está dormido. Este es de hecho el único relato que vemos en toda la Escritura que describe a Jesús durmiendo. Esto nos debe recordar que cada vez que Jesús envía a los suyos a una tempestad, Él está ahí, Él está en medio de ellos, Él está siempre ahí, aunque a veces esté durmiendo. Él está, hermano mío, según la narración de Marcos, durmiendo sobre un cabezal. Un cabezal es una especie de almohada o cojín que se confeccionaba a partir de piel, y ahí era donde el encargado del timón de la barca se sentaba mientras dirigía la embarcación. Hermanos, inmediatamente aquí tendríamos que haber entendido algo. Es Jesús quien está durmiendo en un cabezal, y aunque dormido, Él está en control y en dirección de la barca. No hay nadie más que esté ahí, hermanos míos, con el control de hacia dónde se dirige el barco. Vemos aquí, hermanos, su humanidad. Vemos la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él está muy cansado e improvisa una almohada para dormir y quedarse profundamente dormido. Él es un verdadero hombre, nunca lo olvidemos. Es hombre de carne y hueso como nosotros. Ya ha pasado todo el día cumpliendo con la voluntad de su Padre y está muy exhausto, está cansadísimo. Podemos ver, hermanos, que ni la tempestad lo despertó. Duerme tal como nosotros, con un cuerpo que se agota y que necesita descanso. Hermanos, en medio de todo esto, no podemos pasar por alto el observar y el impresionarnos, hermanos, de ver qué hermosamente humano es nuestro Señor Jesucristo. A veces pensamos que Cristo está en su trono de gracia, y lo está. Pero pareciera a veces que pensamos que está muy separado y ajeno de nosotros, pero no es así. Las madres que trabajan todo el día y están al cuidado de su hogar, su familia, sabrán lo que es estar cansadas y sentir que ya no pueden dar más, y al final del día simplemente caen rendidas. Así se sentía el Señor Jesucristo ese día. Cuando te sientas así, hermana, recuerda esto: el Señor Jesucristo sabe lo que es sentirse así. Los padres que trabajan duramente durante el día,
Están siempre trabajando duro para proveer a sus familias. Saben lo que es uno de esos largos días en los que al llegar la noche simplemente quedan molidos, cierran los ojos y caen rendidos. Hermano, cuando te sientas así, recuerda, Jesús sintió eso mismo. Él sabe que es estar absolutamente cansado, en donde los ojos se te están cerrando de sueño. Así estaba Jesús en esta situación. Está profundamente cansado y duerme profundamente. Leemos en el versículo 25 que entre tanto Jesús duerme, los discípulos están absolutamente desesperados. Dice el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Los discípulos, hermanos, despertaron a Jesús. Los discípulos hicieron lo que ni la tempestad pudo hacer, ni la violenta tempestad pudo contra el descanso del Señor, pero ellos le despertaron. Seguramente con la urgencia con la que le hablaron, seguramente, hermanos, por el tono con que se dirigieron a él, seguramente, hermanos, porque Jesús pudo escuchar en sus peticiones el temor con el que le gritaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Jesús les había estado enseñando y enseñando y enseñando. Y ahora, hermanos míos, ¿qué es lo que sucede? Ellos empiezan a identificar a Jesús no simplemente como un hombre religioso, sino como el Señor de señores, el Rey de reyes que ha venido a declarar la forma de vivir en su reino. De tal forma que sus mentes, por todo lo que habían recibido desde el Sermón del Monte, antes de eso y durante las cosas que Jesús platicaba con sus discípulos en las sanidades, hermanos míos, las mentes de estos discípulos están llenas de enseñanza, llenas de doctrina, llenas de teología, pero en el momento en que hay que poner la teoría en acción, están muy asustados y gritan, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Cuánto nos parecemos, hermanos míos, a estos discípulos en esa barca? Constantemente recibiendo la enseñanza de la doctrina, constantemente, hermanos, yendo a la palabra, a estudiarla, a leerla, escuchando, hermanos míos, muchas veces podcasts, escuchando muchas veces, hermanos míos, enseñanzas en redes sociales y diciendo nosotros amén, amén, es Jesús, Él es el Rey de gloria. Pero en el momento en que hay que poner en práctica eso, hermanos, nos atemorizamos totalmente. Marcos, por su parte, registra una pregunta que es digna de toda nuestra atención. No solo Mateo nos dice que ellos gritaron, Señor, sálvanos que perecemos, sino que Marcos registra que ellos preguntaron lo siguiente, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, estos discípulos están absolutamente asustados, aterrorizados. Miren la ironía de la escena, ellos son pescadores expertos de toda la vida, de muchos años, y están yendo a despertar al carpintero dormido para que los ayude. Los discípulos están al mismo tiempo asustados, frustrados y hasta cierto grado están molestos porque ven a Jesús durmiendo y le dicen, Jesús, no te importa, maestro, nos vamos a morir y tú no quieres hacer nada. A ti se te ocurre que este es el mejor momento para tomar una fiesta, Jesús, es en serio. Maestro, de verdad que no te importamos. Eso es lo que están diciendo los discípulos. Desde la perspectiva de ellos, el Señor es indiferente, el Señor no tiene cuidado de ellos, al Señor le da igual lo que pase con sus vidas, al Señor no le importa. Lo ven dormido y esto es lo que pasa, hermanos míos, en la mente de ellos. Y a veces nosotros nos sentimos así con respecto a lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Cuando oramos y pareciera que nuestras oraciones no tienen respuesta. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos una gran tempestad y le pedimos a Dios y le pedimos a Dios y le clamamos a Dios y obtenemos solo su silencio. A veces le decimos, Señor, ¿no te importa lo que estoy viviendo? Señor, ¿no te das cuenta que estoy al borde de la muerte? ¿No te das cuenta de mi desesperación, de mi dolor? ¿No te das cuenta, Señor? ¿No te importa? Pero debemos recordar, hermanos míos, que esta tempestad y tu tempestad, toda tempestad de hecho que el cristiano vive, es en realidad un examen. Cada tempestad en tu vida es un examen a lo que has estado aprendiendo acerca de Jesús. Cada examen de tu vida, hermano mío, cada tempestad, cada situación conflictiva es una prueba para saber cuánto puedes poner en práctica de aquello que ya has aprendido de la palabra.
Les recuerdo también, hermanos, que durante un examen el maestro siempre está callado. El maestro no da las respuestas del examen durante el examen, sino que calla para ver cuánto han aprendido sus discípulos. En verdad, hermanos míos, esto que vemos en el pasaje, esta historia es una historia de dos tempestades. La tempestad en el mar y la tempestad en el corazón de los discípulos. Por muy violenta que sea la tempestad en el mar, esa es de hecho la tempestad menos importante. Por mucho, hermanos míos, que la tempestad allá en el mar haya sido tan violenta y aterradora, esa es la tempestad pequeña. Hay una tempestad mucho más fuerte y mucho más profunda en el corazón de cada discípulo. Y es así con nosotros. Nos aterra la tempestad de afuera y olvidamos que el verdadero enemigo es la tempestad que está adentro de nosotros. ¿Y cuál es esa tempestad? Es la tempestad de nuestro corazón incrédulo. En medio del temor de esta terrible situación, tristemente, hermanos míos, los discípulos habían olvidado tres cosas. La primera, fue el Señor quien les dijo, pasemos al otro lado. Recordemos que eso lo vimos iniciando el versículo 23. Fue iniciativa del Señor Jesucristo ir hacia el otro lado. Él dijo, pasemos al otro lado. Esta no fue iniciativa de los discípulos. La agenda no la llevan los discípulos, la agenda la lleva el Señor Jesucristo. Y fue el Señor quien dijo, vamos al otro lado. Hermanos míos, si el Señor dijo, vamos al otro lado, entonces Él es el que lo hará. El Señor no les dijo, vamos a ver si logramos llegar al otro lado. El Señor no les dijo, intentemos llegar a la otra orilla. No, hermanos, Él dijo, vamos al otro lado. Y si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Si Él lo dijo, hermanos míos, entonces estos discípulos pueden estar empapados de agua, pueden estar temblando, puede que estén atemorizados, pero van a llegar al otro lado porque el Señor ha dicho que van a llegar y eso garantiza que se cumplirá. La segunda cosa, hermanos, que olvidaron es que el Señor es el que está con ellos en la barca. Jesús les ha estado enseñando que Él es el soberano Rey de la creación. Él es el absoluto Rey sobre todas las cosas y sin importar lo que pase, siempre que Jesús esté presente, podemos entonces estar tranquilos. El barco no se va a hundir. De hecho, Jesús es experto en rescatar las vidas de aquellos que han naufragado. Y si tú estás aquí y tu vida está al punto del naufragio, Jesús puede rescatarte. Si Jesús está contigo y si estás con Él en la barca no se hunde. Pero si no estás con Jesús, entonces, hermano, quiero decirte que tu situación es muy complicada. No hay absolutamente ninguna otra cosa que pueda rescatar tu barca. Tercero, los discípulos olvidaron que Jesús está en completa calma en ese momento. De hecho, está durmiendo apaciblemente. Y si Jesús está tranquilo, ellos debieran estar tranquilos. Debemos tener esto muy claro, hermanos. Es infinitamente mejor estar en la tempestad con Jesús que estar en la calma sin Él. Es infinitamente mejor, repito, estar en la tempestad con Jesús que estar en la calma sin Él. Ay de aquellos que prefieren la calma donde Jesús no está. Y bienaventurados los que están donde Jesús, aunque sea en medio de una tempestad. Los discípulos, hermanos, a pesar de lo que ellos pudieran pensar, no podrían estar en un lugar mejor. No existe un lugar mejor en ese momento. Están donde Jesús, están con Jesús, están en la barca con Jesús. Y no importa qué tempestad haya, ese es el mejor lugar para estar. Por lo tanto, hermano, escúchame bien. Nunca cambies a Jesús en medio de tu tempestad por una aparente calma donde Él no está. Nunca. Nunca tomes la decisión de abandonar la barca donde Jesús está, buscando una calma en donde no está Jesús. Tú tienes que estar por tu seguridad, tú tienes que estar para incrementar tu fe, tú tienes que estar donde Jesús está, aun sea en medio de una tempestad. Es ahí donde estamos seguros. Y sí, hermanos, hay que reconocerlo, cuando tomamos decisiones así, nos pueden llamar locos, porque no entienden cómo no huimos de la tempestad.
Hermanos, tenemos que tener claro esto y decir, yo no huyo de una tempestad donde está Jesús en medio de ella, porque ahí es donde debo estar. Si es ahí donde me ha dirigido el Maestro. No debemos olvidar tampoco, como ya dije, que hermanos míos, es un examen. Y recordemos que en un examen casi nadie responde correctamente a las preguntas difíciles. Los discípulos se olvidaron de estas 3 cosas importantes. Pero si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, hermano, hermana, tú no debes olvidarte de estas cosas. Si Jesús ha dicho, Jesús hará. Si Jesús está en la barca no se hunde. Y si Jesús está tranquilo, debes aprender a estar tranquilo. Estad quietos, dice el Señor. Y contemplad, y mirad, y ved que yo soy Dios. ¿Cuánto nos cuesta hacer eso, hermanos? Y sin embargo, debemos aprenderlo. Si los discípulos tenían miedo de morir en el mar, hermanos, pronto descubrirían que hay algo aún más terrible. Y eso es la gloria de Cristo que calma los mares. Punto número 3, imponente soberano. Versículos 26 y 27. Empieza la primera parte, hermanos, del versículo 26 diciendo: Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En el versículo 26, al inicio de hermanos, vemos que una vez que despertaron a Jesús, Él les hace una exhortación. Imagínese usted esta escena. Jesús durmiendo, la tempestad rugiendo a todo lo que da, los discípulos asustados, pidiéndole a Jesús que los salve, incluso cuestionándoles el hecho de por qué no has hecho nada, Jesús. Y Jesús con toda calma despierta, se levanta y dice esto: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hay que recordar, hermanos míos, que si estamos con Él en la barca, entonces tenemos el privilegio de sus bendiciones, tenemos el privilegio de sus enseñanzas, tenemos el privilegio de su salvación, pero también estamos sujetos a sus llamadas de atención. También estamos sujetos a atender a su corrección, a su disciplina y a su exhortación. Y esto es lo que está haciendo Jesús aquí. Está exhortando a sus discípulos ante la situación que están viviendo. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué actúan como si yo no estuviera con ustedes? ¿Por qué actúan como si yo no tuviera el control sobre todas las cosas? ¿Por qué actúan como si yo no fuera el soberano de la creación? Como si yo no fuera el Señor Dios Rey del universo. Hermano, esta pregunta es para ti, es para mí, es para todos. ¿Por qué actuamos en miedo? ¿Por qué actuamos aterrorizados? ¿Por qué actuamos atemorizados? Como si Jesús no fuera el Todopoderoso que tenemos con nosotros. En el pasaje de Marcos, hermanos, la pregunta es: ¿por qué estáis así amedrentados? Y esa palabra amedrentados se traduce así a la Reina Valera 1960. Pero la traducción literal del término es cobardía. ¿Por qué actúan con cobardía? ¿Por qué actúan como unos cobardes? Les dice Jesús. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué se aterran? Hermanos, cuando escuchamos esto, pareciera que Jesús no está entendiendo lo que está pasando. Estamos en medio de una tormenta que está a punto de matarnos. Pero Jesús dice: sí, pero yo estoy aquí. Entonces, ¿por qué actúas así? Ustedes están mirando los peligros que hay en la tempestad y han dejado de mirar que yo soy su refugio. Esa es la dura exhortación, hermanos. El peligro en realidad no es el viento. Note la pregunta de Jesús: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El peligro no es el viento. El peligro no son las olas. El peligro ni siquiera es un naufragio. No era la tempestad misma.
El peor peligro de los discípulos es la incredulidad de ellos en el Señor, que es el Todopoderoso. Y ese es tu peligro más grande, hermano. Ese es tu peligro más grande, hermana. No lo que está allá afuera, sino el dejar de confiar en el Todopoderoso. El mayor problema de los discípulos no era hundirse en la tempestad de agua. Ese no es el problema, sino hundirse por completo en la tempestad de la duda y la incredulidad de sus corazones. Hombres de poca fe. Qué interesante declaración, hermanos. Porque este es el diagnóstico del verdadero problema en medio de la tempestad. ¿Te das cuenta? Hermano, usa esto, aplícalo a tu vida. Te das cuenta que lo que tú estás viviendo, cuando miras y cuando pones los ojos en las circunstancias externas, no son el problema. Tu problema es tu corazón, tu problema es tu incredulidad, tu problema es que no has aprendido a poner en práctica cuando dices, Él es el Señor Todopoderoso. No has conectado los puntos. Entonces, ya que Él es el Señor poderoso, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Después de todo lo que les ha enseñado Jesús, después de todo lo que han vivido a su lado, después de todo lo que han presenciado, después de lo que ha demostrado una y otra vez el Señor Jesucristo, Él es el soberano de la creación, Él es el que tiene el control de todas las cosas, Él es el Mesías, Él es el Rey, es el Dios encarnado. Después de todo esto, les dice Jesús, ¿cómo es posible, discípulos, que su fe sea tan poca? Qué exhortación tan dura, hermanos. Jesús está diciendo, están dudando de mí. Todavía les queda alguna duda de que yo soy el Señor. Todavía no tienen claro, todavía no están convencidos, todavía no creen que yo soy Dios encarnado. ¿Y a cuántos de aquí el Señor nos está diciendo exactamente la misma exhortación, hermanos? Todavía no crees. Has estado años en la iglesia y todavía no crees. Has leído la Biblia constantemente y todavía no la crees. Pasaje tras pasaje de la Escritura, de principio a fin, capítulo tras capítulo, cuando la estudiamos, hermano, nos apunta y confirma quién es nuestro Salvador. Él es el Dios hecho hombre. Él es el Todopoderoso. Él controla todas las cosas. Absolutamente nada está fuera de su control. Nada. Y aún así decimos, sí, pero no sé. Es que la tormenta es muy grande. Es que la tormenta es muy difícil. Esta tempestad es muy violenta. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué la frustración? ¿Por qué la ansiedad? ¿Por qué la desesperación? ¿Por qué perdemos la cabeza? ¿Todavía no tienes fe después de todo lo que el Señor ha hecho en tu vida? Y hermanos, y es lo que tendríamos que cuestionarnos. Cuando miramos hacia atrás en retrospectiva, vemos, hermanos, claramente cómo el Señor ha puesto su mano en muchas de las cosas para que nosotros podamos contemplarle y asegurarnos de que Él es el que está en control. Y pareciera que lo olvidamos constantemente. Y cuando viene la siguiente tempestad, volvemos a temer como si no supiéramos lo que Dios es capaz de hacer. Y tengo que aclarar una cosa aquí con respecto a los discípulos, hermanos. Jesús les dice que son hombres de poca fe, pero no se refiere a fe salvadora. Ellos ya sabían que Jesús es el Salvador, por eso le seguían. Por eso cuando Jesús dice, tienen que abandonarlo todo por seguirme, ellos le siguen. Ellos saben. Ellos tenían ese tipo de fe, pero carecían del ejercicio de la fe en práctica. Carecían de la fe en la tempestad. Carecían de una fe madura, de una fe en acción, de una fe viva. De eso es que carecían. Y hermanos, eso es lo que todos necesitamos. Yo estoy convencido de una cosa, hermanos. Todos aquellos aquí que han escuchado la enseñanza bíblica y han estado por unos años con nosotros en la iglesia, tienen claro que Jesús es el Señor. Pero están aterrados de ir a la tempestad a ponerlo en práctica. Gloria a Dios, hermanos, que no es voluntad nuestra el ir a la tempestad o no. Es Jesús quien la trae a nosotros. Y porque la trae, hermanos, podemos estar seguros que tenemos fe para empezar a ejercitarla. No vas a morir en la tempestad, hermano. No vas a morir en la tempestad, hermana.
vas a ejercitar fe verdadera. Vas a conocer a tu Dios como no lo has conocido antes. Así que no tengas miedo. Confía en el Señor Jesucristo. Él está contigo. Y que no sea de aquellos que digan, ¿por qué eres una mujer de poca fe? ¿Por qué eres un hombre de poca fe? Jesús no solo está dando el diagnóstico correcto, sino que está haciendo lo necesario para que sus discípulos sean curados de esa pequeñez de fe. Está haciendo Jesús lo necesario como un buen maestro para incrementar la fe de sus discípulos. Ellos, en el momento en el que más necesitaban poner su mirada en Cristo, dejaron de verlo a Él y se centraron en ver la tempestad. Su enfoque fue la tempestad, su enfoque no fue el Todopoderoso, y es ahí donde fallaron. Es ahí donde reprobaron el examen. Estos discípulos tienen la cabeza dura. Estos discípulos son unos estudiantes muy malos, muy flojos, muy lentos para aprender, muy lentos para obedecer. Igual que tú, igual que yo. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, no es por ahí, no es así que se hacen las cosas, es por acá, así se hacen? Y nosotros nos vamos en el lado opuesto. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha mostrado su poder, su amor, su misericordia? Y en el momento en que nosotros tenemos que mostrar nuestra fe, parece que nos tiemblan las piernas y nos invade el miedo. Los discípulos, hermanos, no necesitaban buscar una fuerza o una fe gigantesca dentro de ellos, sino que tenían que poner sus ojos y su fe y su confianza en Jesús que estaba ahí. Tenían que haber confiado en todo lo que habían visto y aprendido del Señor Jesús para confiar ahora en Él. Repito, hermano, repito, hermana, y aún si tú no estás en Cristo, aún el Señor ha mostrado en tu vida muestras claras, reales, verdaderas e innegables, inconfundibles, de que Él es real, de que Él es poderoso, que Él puede hacer todas las cosas que Él quiere. Y muchos no quieren tener confianza en Él. Estos discípulos han estado tomando notas de las lecciones que Jesús ha dado, pero pareciera que nada de esto ha llegado a su alma. Han escrito la enseñanza que Jesús les da en papel, pero no la han escrito en sus corazones. Por eso Jesús les dice, hombres de poca fe. El Señor es digno de nuestra total confianza, hermanos. El Señor es digno de toda nuestra fe. Y es necesario, hermanos míos, que tengamos claro esto. No necesitamos entender los orígenes o las causas de la tempestad, porque en última instancia es el Señor en su soberanía quien ha organizado esa tempestad. Llega a nuestra vida por diferentes medios, pero lo importante es el propósito de esa tempestad, no los motivos de ella. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque a menudo nos enfocamos en las causas de las tempestades. Queremos resolver esas causas. Cuando encontramos los motivos y las razones de las tempestades en nuestra vida, pensamos que resolviendo eso resolveremos la tempestad y entonces ya no habrá ninguna tempestad. Ponemos ahí toda nuestra atención, ponemos ahí toda nuestra energía, todos nuestros esfuerzos. Lo importante, hermanos míos, sin embargo, no es eso. Lo importante es el propósito de la tempestad. Si tan solo dedicáramos también nuestra energía, nuestra atención a los propósitos de Cristo en las tempestades, si tan solo pusiéramos nuestro empeño al para qué es que estoy viviendo en medio de esta tempestad, entonces creceríamos en conformidad a Cristo. Entonces creceríamos en una mejor y mayor santidad para mostrar la luz que Dios nos ha pedido que seamos al mundo. ¿Te das cuenta de eso? ¿Qué mayor muestra de fe que estar firme en medio de la tempestad? Y que el mundo vea que tenemos un Dios real, poderoso, amoroso, cercano a nosotros y que tiene el control y dominio sobre toda su creación y sobre toda circunstancia. Oh, pero no queremos eso. Lo que queremos es huir. Lo que queremos es apagar la tempestad, calmarla, buscar los orígenes, las causas, los motivos y desaparecerla para no vivir la tempestad. Qué lejos estamos de entender la mente de Dios, hermanos. Qué lejos estamos de conocer el corazón y los propósitos que Él tiene para nosotros. Qué lejos estamos, hermanos, de abrazar la vida cristiana que Él quiere para nosotros. Una vida en la cual en medio de las tinieblas de una tempestad en la noche podemos brillar con su luz. Debemos aprender entonces a abrazar esos propósitos. Continúa el versículo 26 y dice:
Después de esta exhortación que Jesús les da, entonces, dice el texto, levantándose él, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Jesús no usa fórmulas, Jesús no usa rituales, no clama a otro poder. Con su propia autoridad reprende al viento y al mar. Qué impresionante es esto, hermanos. Esta espantosa situación realmente fue diseñada por Jesús mismo para hacer un despliegue de su soberanía. Es decir, para mostrar su poder absoluto sobre todas las cosas. Esta tempestad fue diseñada para que los discípulos conozcan de primera mano y para que experimenten de manera personal la gloria del Señor Jesucristo, la gloria del Señor soberano que es capaz de salvar de cualquier tempestad con absoluto poder. Este es, mis hermanos, el punto central de todo el pasaje. Ver a Jesús en toda su soberanía, verlo en acción con todo su poder. Debemos verlo para confiar solamente en Él y en ninguna otra cosa. Ver a Jesús como soberano absoluto, el todopoderoso en la salvación de hombres que perecen en medio de la tempestad del pecado, es el punto de este pasaje y es el punto de todo lo que Jesús hizo esa noche en medio de esa tormenta con sus discípulos en la barca. El relato dice que reprendió a los vientos y al mar. Esto es, hermanos, con voz firme, con total autoridad, Él dio una orden a su creación. Marcos nos narra que Jesús dijo, calla, enmudece. Jesús está dando órdenes a los elementos de la naturaleza que Él mismo creó cuando leemos Génesis capítulo 1. Porque aquel que es poderoso para crearlos, es poderoso para sustentarlos, es poderoso para sostenerlos con su poder, con su palabra, es poderoso para controlarlos y es poderoso para darles órdenes con su sola voz. Todo lo que está sucediendo en este lago, en medio de esa tempestad, está en absoluto control de Jesucristo. Jesús no tiene que esforzarse. Jesús no tiene que hacer algo increíblemente excepcional para calmar una tempestad. Simplemente tiene que hablar. ¿Y qué ocurre, hermanos? ¿Qué ocurre después de que Jesús reprende a los vientos y al mar y les dice, cállate, enmudécete? ¿Qué es lo que ocurre? Hermanos míos, la respuesta de la creación es una obediencia total e inmediata a su creador. No más viento, no más olas, no más tempestad. En un instante, inmediatamente, toda su creación se postra y le obedece. Toda su creación en medio de esa tempestad, hermano mío, se postra ante Jesús de acuerdo a lo que Él ha mandado. Este es nuestro Salvador soberano. Dice el versículo, se hizo grande bonanza. Si la tempestad era una gran tempestad, más grande fue el poder de Cristo para hacer grande bonanza. El viento se detuvo al instante como si quedara congelado cuando Jesús abrió la boca. Todo se apaciguó, todo se congeló en ese momento. Los discípulos podrían haber encendido una pequeña vela de pastel de cumpleaños sin que siquiera la llama se moviera. Absoluta calma, calma perfecta al instante. Las ráfagas de viento y las olas del mar no se apaciguaron de a poco. No, hermanos, fue instantáneo. Todo el mar de Galilea parecía el agua de un vaso asentado sobre una mesa. Era un espejo de cristal en calma absoluta. Nada se movía, completo reposo. Hermanos, este es Jesús. Este es Jesús mostrando a sus discípulos su absoluto control, su absoluta soberanía, su absoluto poder, el poder que hay en su palabra. ¿Y todavía crees que hay algo difícil para Jesús? Todavía pensamos, hermanos, que hay algo que escapa al control de Jesucristo. Todavía pensamos que hay situaciones muy difíciles para Jesús. ¿Creemos que hay una oración que esté fuera de su poder? ¿Creemos acaso, hermanos, que hay algo que podamos decirle al soberano absoluto, al creador del universo, al todopoderoso, que pudiera asustarlo o sorprenderlo? Todo es parte del plan que tiene para santificarte. Todo es parte del plan que tiene para hacerte crecer en conformidad a su carácter. Todo es parte de su plan para sostener tu fe. Todo es parte de su plan para hacerte a su imagen y semejanza. Todo está absolutamente controlado por Jesucristo. La pregunta es, ¿crees esto?
crees que cada cosa en tu vida ha sido organizada por el Señor Jesús para sus buenos y eternos propósitos y para tu bien. Nada de lo que estás viviendo es mal. Todo será hecho para bien. Romanos capítulo 8 nos lo dice claramente. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, incluidas las tempestades, hermano. A nosotros nos corresponde perseverar en la oración y dejemos que Jesús dé las órdenes. Cuando Él quiera, como Él quiera, siempre Él da la orden en el mejor momento y en la mejor manera. Lo hace para levantar gloria a su nombre de la mejor forma, y esa es nuestra confianza, que cuando Jesús diga, lo que sea que Él diga, se hará y nada podrá detenerlo. ¿Por qué, hermano, nos cuesta tanto entender que todo lo hizo Dios para su gloria? Porque a veces pensamos, hermano, que la gloria de Dios implica un perjuicio contra nosotros. Y es justo al revés. Todo lo que es para su gloria es bueno para nosotros. Entonces el Señor no nos dice, busca lo que tú crees que es bueno para ti. No, asegúrate de buscar su gloria y eso garantiza que es para tu bien. No importa, hermano mío, lo que pareciera a nuestra naturaleza humana o en cuanto a nuestras circunstancias, tenemos que entender que la verdad es que todo lo que es para su gloria es también para mi bien. Jesús, hermanos míos, les está dando la lección a estos discípulos, a sus discípulos, que ellos necesitaban. Necesitaban aprender y necesitaban recordar que ellos serían enviados a hacer su voluntad, la voluntad del Padre, y que en medio de todas las tempestades que ellos enfrentarían, no estarían solos. No dejemos de conectar, amados hermanos, entonces este pasaje con nuestro pasaje del domingo pasado. ¿Qué sucedía? Que Jesús llamaba a seguirlo y abandonarlo todo. ¿Cómo podemos hacer eso entonces? Confiando en Él. No siendo hombres de poca fe, no siendo mujeres de poca fe. Abandonarlo todo y en fe seguir a Jesús, aun si me lleva en medio de la tempestad. Él sabe lo que está haciendo y en Él confío. Los discípulos están en una barca en medio de una tempestad y Jesús les muestra, tengo el poder para proveerles todo. Tengo el poder para controlarlo todo. Tengo el poder para hacer lo que me place. Jesús es el Señor y tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Tiene autoridad para enviarnos su Espíritu Santo. Tiene autoridad para cambiar toda circunstancia. Tiene autoridad para transformar incluso a sus enemigos. Tiene autoridad para edificar su iglesia. Tiene autoridad para levantar su reino. Tiene autoridad para hacer huir al maligno. Tiene autoridad para dar vida a los muertos, liberándolos de la esclavitud del pecado. Tiene autoridad para sostenerte en medio de la tempestad. No puedo pensar, hermanos míos, en nada más reconfortante en la vida cristiana que esto, que Él es el soberano absoluto y nada escapa a su control y dominio. Él tiene el control de todo, no nosotros, no tú, no yo, no nadie, no los gobiernos, no los países, nadie tiene el control sino Jesucristo. La pregunta es, ¿estamos con Él en la barca o no? Hemos atendido a su llamado de ir al otro lado con Él, porque solo así podemos estar seguros de que cuando la tempestad venga y nos sacuda, Él estará ahí para reprenderla. Y no solo es poderoso para calmar la tempestad a nuestro alrededor, hermanos, sino que también es poderoso para calmar la tempestad en nuestro interior. Él calma la ansiedad, Él calma la inquietud, Él cambia la depresión. Él cambia la frustración, toda tempestad de un espíritu apesadumbrado, toda tempestad de los dolores de un corazón confundido, toda tempestad de las heridas de un alma lastimada. Él las cambia, Él las calma, Él las cura. Él es capaz de hacer todas estas cosas y traer paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solo Él es capaz de estas cosas. No se fije en la tempestad, fíjese en aquel que está en la barca durmiendo tranquilo. Aquel que tiene el control sobre toda tempestad. ¿Y cómo reaccionaron los discípulos ante esto, hermanos? Nos dice el versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Quiero que recordemos, hermanos, que esta tempestad fue un examen. El maestro ha puesto a sus discípulos un examen que en realidad consta de una sola pregunta. ¿Qué pregunta es esa? La única pregunta en este examen
realmente es la siguiente: ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? Él los mete a la tempestad y les pone este examen, y en ese examen que les pone, imagínense tener un papel que dice solo una pregunta: ¿quién es Jesucristo? Eso tenían que responder. Y a pesar de lo que habían aprendido, a pesar de lo que habían escuchado, a pesar de lo que habían presenciado, fallaron en describir exactamente quién era Jesús. ¿Quién es este?, preguntan ellos, que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es este hombre? ¿Qué tipo de hombre es este? Esa es la pregunta. Los discípulos han pasado tiempo con Jesús. Han estado con Jesús, han caminado con Jesús, han estado ministrando con Jesús. Pero, ¿saben quién es Jesús? Y esa pregunta es para ti. Has estado en la vida cristiana, has llegado a la iglesia, llegas a la oración, vas a varones, tienes Biblia, cantas himnos, escuchas música cristiana en casa, tratas de buscar las cosas que son piadosas. Pero ¿sabes quién es Jesús? Porque tú puedes hacer todas esas cosas y aún no saber quién es Jesucristo. Esa era la situación de estos discípulos. Así que Jesús, revelando su persona, dando a conocer su identidad, revelando su deidad, su señorío, su potestad, les dice: yo soy Dios en carne humana, ténganlo claro. Ciertamente, hermanos, los discípulos tenían una idea de quién era Jesús, pero la idea que tenían de Jesús se ajustaba más a lo que ellos tenían en su mente que quién Jesús era realmente. Hermanos, y nos pasa lo mismo muchas veces. Se nos dice acerca de Jesús o queremos hablar de Jesús, y debemos tener cuidado en no hablar de un Jesús que existe solo en nuestra imaginación. Creemos más o menos que así es Jesús. Tenemos que ir a las páginas de la Escritura en donde el Señor ha revelado quién Él es. Y de ahí entonces informar a nuestra mente y nuestro corazón quién es nuestro Salvador. Si queremos seguir a Jesús verdaderamente, tenemos que saber quién es el verdadero Jesús. Porque si nosotros en nuestras ideas, en nuestros pensamientos tenemos a un Jesús que no se ajusta a la verdad de la Escritura, estaremos siguiendo a un falso Jesús. Y hermano, eso es algo que tú no quieres hacer. En esa barca, en ese momento, hermanos míos, es en donde quizá los discípulos empezaron a recordar su enseñanza. Es ahí, hermanos míos, después de que Jesús calma la tempestad, en donde están boquiabiertos, mirando y preguntándose: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este Jesucristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién eres, maestro? Es ahí quizá, hermanos, en donde en el corazón de los discípulos empezaron a venir aquellos versículos que habían aprendido. Recordemos que ellos son judíos, ellos conocen la Escritura, desde niños se les ha enseñado, ellos memorizaban la Escritura, ellos la repetían. Quizá en ese momento, hermanos, dijeron: ahora estamos entendiendo. Quizá vino a sus mentes Salmo capítulo 65, versículos 6 y 7, que dice: tú, refiriéndose a Dios, eres el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía. Tú eres el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y alboroto de las naciones. Hermanos, ese salmo está escrito refiriéndose a Yahweh, a Dios. Y ahora ellos están viendo a Jesús hacer exactamente esto. Este salmo habla de Dios haciendo todas estas cosas y vemos a Jesucristo en la barca haciendo exactamente lo que el salmo dice. Oh Señor, tú eres ese. Oh Señor, tú eres Dios en carne. Tal vez recordaron Salmo 89, versículo 9, que dice nuevamente refiriéndose a Dios: tú tienes todo dominio sobre la braveza del mar. Cuando sus olas se levantan, solo tú las sosiegas. Y entonces vieron a Jesús y dijeron: ¿eres tú, Señor? Es de ti quien habla ese salmo. Y entonces vieron a Jesús, hermanos, y empezaron a comprender. Tal vez recordaron Salmo 107, versículos del 23 al 29, que dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Tal vez identificaron con: esos somos nosotros. Versículo 25:
porque Él habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten como el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia, todo su conocimiento, esa es la palabra, es inútil. Tal vez dijeron, ¿estos somos nosotros? Versículo 28. Entonces ellos claman a Jehová en su angustia, y Él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Estaban viviendo el salmo, hermanos, y no se habían dado cuenta. Eres tú, Señor. Eres tú, Dios encarnado, hecho hombre. Ahora entendemos. Y yo me imagino a Jesús diciendo, pues no habían entendido mucho. Tenían una idea, pero tenía yo que mostrarles esto para que vean que todo el Antiguo Testamento testifica de mí, que yo soy Dios encarnado, el Señor del universo. Los discípulos, hermanos, acaban de caer en cuenta que este hombre, su maestro, el que dormía cansado en la barca, es en verdad el mismísimo Dios de la creación, de quien testifica toda la Escritura. Él es el Mesías prometido, Él es el Rey de gloria, y no lo pueden terminar de creer. Tienen la boca abierta y dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? Marcos, por su parte, narra y dice que entonces los discípulos temieron con gran temor. Si el temor a la tormenta era terrible, hermanos, ahora el temor que sienten estos hombres, este puñado de pescadores, pecadores, ahí en la barca, sin poder ir a ningún lado, teniendo a escasos 2 metros de ellos, al Dios Todopoderoso, absoluto en santidad, y quedan aterrorizados por ese hecho. ¿Quién es este hombre? Para cerrar, hermanos míos, quisiera nada más dar algunos puntos a manera de aplicación. Hermanos, cuando seguimos a Cristo, tenemos que entender que es inevitable enfrentar tempestades. Es inevitable pasar tiempos difíciles, pasar dificultades. Cada problema y cada situación en tu vida, sin embargo, no es producto del azar. Dios ha definido cada cosa que va a haber en tu vida de manera soberana y lo ha hecho para su gloria y para tu santificación. Aprendamos eso. Esperemos, hermano mío, que esto cambie nuestra manera de ver las dificultades que enfrentamos en nuestra vida como cristianos. Y hago énfasis en eso, como cristianos. Esto es para cristianos. Los no cristianos enfrentan mucho tipo de dificultades, mucho tipo de aflicciones a causa de su pecado, a causa de ir en contra de la voluntad de Dios. Y sin embargo, los cristianos, cuando hemos decidido seguir al Maestro y obedecer lo que Dios nos ha mandado, también enfrentaremos dificultades. ¿Cuál es entonces la diferencia? El propósito. El propósito. Las dificultades y tempestades que enfrentamos en Cristo Jesús como creyentes han sido diseñadas por Él con lujo de detalle para nuestra santificación. ¿Y el no creyente y el inconverso? Ok, también Dios las ha planeado así. ¿Para su santificación? No. Deben servir, hermano, y puedes compartirlo con alguna persona que no sea creyente, o tú, si estás aquí no eres creyente, déjame decirte esto. Esas dificultades y aflicciones que encuentras en tu vida y que enfrentas han sido diseñadas por Dios para recordarte que del otro lado de la eternidad la aflicción será mucho peor. Son los señalamientos en el camino que te recuerdan, vas por el lado equivocado, vas en la dirección errónea. Otra cosa que debemos recordar, hermanos, como creyentes, que debemos renunciar a todo por Cristo, y que para poder hacerlo, eso requiere fe en Él, fe en que Él estará con nosotros. Esa es nuestra fe. No tenemos fe en la fe. No tenemos fe en que todo nos va a salir bien. No tenemos fe en que Él siempre nos va a librar de todas las cosas. Nuestra fe es que Él estará con nosotros, pase lo que pase.
Esa es nuestra fe, hermanos. Esa es la fe cristiana. Este pasaje lleva a los discípulos en medio de una tempestad, no por su rebeldía contra el Señor, sino de hecho por su obediencia. Fue Jesús quien dijo: pasemos al otro lado. Y ellos obedecieron. Muchas veces, hermanos, estaremos en problemas justamente por obedecer a Dios. Y amén por eso. Nunca se quede amargado entonces, o dolido, o molesto por lo que usted pasó en una tempestad. Por el contrario, crezca en fe, crezca en santidad a través de los propósitos que hay en la tempestad. No crezca en dolor, no crezca en tristeza ni en amargura. Crezca en su santificación. Ahora, la pregunta final es: ¿estás con Jesús en la barca? Hermanos, esta es una pregunta que tienes que responder. Está hecha de una manera metafórica. No estamos hablando literalmente de una barca, y no estamos hablando de que físicamente Jesús va a venir a llamarte para que lo sigas y te subas a ella. Pero sí debemos entender, hermano, qué es lo que esto significa. Cuando la tempestad pegue contra la barca sin Cristo, verás cómo la barca se hunde. Y la realidad, hermano, es que la tempestad final de la que nadie se puede escapar es la que hunde a todos los que están sin Cristo. La que hunde en las profundidades del lago del fuego del infierno a todos los que han rechazado estar con el Mesías en la barca. De eso estamos hablando, hermano. ¿Estás en la barca con Jesús? ¿O estás o estás fuera de la barca sin Él? Y es que esto tarde o temprano en algún momento llegará. Todos enfrentaremos el paso hacia el otro lado. Todos. No hay ninguno que no. ¿O qué creías? ¿Que tú ibas a vivir para siempre? ¿Que eras eterno? Por supuesto que no. Todos vamos a enfrentar el pasar hacia el otro lado. Y hermanos míos, nos aguarda la tempestad. Nos aguarda la tormenta de la justa ira de Dios por nuestros pecados. Tú puedes estar en esta mañana aquí pensando que tu barca va muy bien, que tú estás muy bien, pero sin Cristo es cuestión de tiempo, literalmente es cuestión de tiempo para que la tempestad la hunda. Pueden pasar meses, pueden ser años, incluso décadas, y tú puedes creer que tu barca va bien. Te puede ir muy bien en esta vida, pero si no estás en la barca con Cristo, la tempestad de la justa ira de Dios llegará. Y solo estando con Cristo en su barca, podrá ser calmada esa tempestad, porque solo Cristo puede calmarla. Recordemos, hermanos, qué es lo que sucedió cuando otra tempestad se levantó en medio del mar y Jonás estaba ahí. ¿Cómo se calmó esa tempestad que Jonás sabía que el Señor había levantado en contra de su pecado? ¿Cómo se calmó esa tempestad? Dijo Jonás: arrójenme por la borda. Yo soy ese pecador. Eso apaciguará la ira de mi Señor. Y así fue, y así se hizo. Jesús, hermano mío, en la barca contigo, te asegura que a causa de tu pecado no seas tú el que se tenga que arrojar a la tempestad para calmar la ira de Dios y su justa ira, sino que está Él ahí para calmarla. La calmó, vemos en el pasaje de esta mañana, con su voz, con su palabra. Pero no nos confundamos. Eso tuvo un costo, tiene un precio. Y eso fue que Él tenía que arrojarse a la tempestad de la ira de su Padre para apaciguar esa ira que estaba en contra nuestra. Y lo cumpliría al subir a la cruz, hermano, y recibir los embates de la tempestad de la ira de Dios. Eso es lo que en realidad calmó la tempestad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si no quieres ser tú el que sea arrojado a la tempestad del lago de fuego para que te consuma, tienes que estar con Jesús en la barca. Él es el único que puede apaciguar esa tempestad eterna. Si no estás en Cristo, quien es el único que puede calmar la tempestad por su sacrificio en la cruz, déjame decirte esto: estás perdido.
Así que te invito en esta mañana a que reconozcas tu pecado, reconoce la santidad de Dios, reconoce al soberano de la creación, reconoce que solo en Cristo hay salvación. Y ven y póstrate, clámale, pídele que te salve, síguele, ámale. Te invito a que dejes tu vida de pecado. ¿Por qué rechazar al Salvador estando frente al peligro inminente de una tempestad infernal? ¿Por qué? Ven hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. Asegura el destino de tu barca al otro lado con el Maestro hoy. Oremos. Señor y Padre, damos gracias, Padre bendito, por tu palabra, por tu misericordia, por tu verdad. Señor, por la manera en que constantemente nos recuerdas que solo en ti hay salvación, la manera en que constantemente nos recuerdas que tú, Señor, exaltaste a tu Hijo Jesucristo a lo sumo y le has dado, Señor, toda autoridad, gloria, poder y majestad sobre el universo entero, y solo en Él podemos confiar. Padre, que nuestro corazón, Padre, crezca en fe, que echemos fuera nuestros miedos, nuestros terrores, Señor, a causa de la incredulidad de nuestra alma, Señor. Fortalécenos, perdónanos cuando no hemos creído en ti, Señor, y guíanos, Señor, al otro lado, y ayúdanos a llegar, Señor, confiados, Señor, en ti, con la seguridad de nuestra salvación en tus manos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.